Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En diciembre, en otro lunes de añoranzas de electricistas, estamos en la semana que el Sindicato Mexicano cumple un año más. Y eso nos pone en un dilema de qué tema tratar, terminar de leer el discurso de Fidel Castro que dio el 1 de mayo en La Habana, Cuba, el 1 de mayo de 1965, y que lo leemos porque apareció en la revista Lux. Es decir, eso hace que tratemos el tema no tanto por Fidel Castro. Es muy importante, pero lo es y se retoma como añoranzas porque apareció publicado en la revista Lux. A partir de la Revolución Cubana, la revista Lux empezó a sacar noticias. Llegó una comisión a Cuba y nos platican, nos narran cómo les fue la experiencia en Cuba. Un año antes de esta publicación en Lux, apareció el discurso del presidente, porque hay que reconocer o hay que recordar que en los inicios la República Cubana en revolución tuvo un presidente Dórticos que va a Estados Unidos, a la ONU, y ahí lee un discurso amplio, colocando a Cuba en el lugar que la propia revolución cubana le dio: autodeterminación, soberanía y rumbo político. Ese es uno de los... Lo iba a presentar en otra añoranza y sin embargo me aparece en Lux este discurso del 1 de mayo. Es 1 de mayo, Día del Trabajo, y aparece en la revista Lux. No desvinculo. Hay temas que quisiera uno tratar, pero estoy constreñido a los aspectos que aparecen, en este caso en la revista Lux, o a los sucesos históricos, como ahora que me entra la duda. Y bueno, para recordar el aniversario 109 de Lux, prefiero suspender por esta vez el relato del discurso de Fidel Castro y remitirnos le voy a llamar así, las características generales que determinaron o que estuvieron presentes en la trayectoria del ESME. En los hechos, sus características esenciales aparecen en esta época, de 1915 a 1916. Lo fundamental, que trasciende por más de 50 años en las características del ESME, surgen aquí, pero duran más de 50 años.
Durante un tiempo desapareció lo fundamental, por ejemplo, la duración, la vigencia del periodo sindical, que durante muchos años estaba marcado por un año, eh, y fue porque tenían el temor de que dejar en el poder durante más tiempo al Comité Central traería consecuencias malas, nefastas en realidad, contra la democracia sindical. Desde estos años previeron ese asunto. No había todavía chavismo sindical. Y yo tomo más, es cierto, surge en 1914, pero son dos asambleas, tres asambleas de diciembre y propiamente el mes se forma durante 1915. Ya les dije en este libro de 454 páginas, grueso, está pesado, porque así pesa la historia del ESME. Entonces les recomiendo de verdad que lo lean eh, por este aniversario que viene. Se localiza en editorial Viceversa. Ustedes ponen, creo que ahora se dice googlean, ponen editorial Viceversa y aparece. O en las nuevas formas de comprar casi de todo, pongan en Amazon el libro Surgimiento del sindicalismo electricista y vale la pena leer por este 109 aniversario este libro. Les digo la base del ESME como esta vigencia del periodo sindical en 1915 era de 3 meses. Cada 3 meses se hacían elecciones para cambiar el comité. Muchos han creído que en realidad corrían, despedían a los miembros del comité, pero no es cierto. Ellos cada 3 meses, cuando por alguna razón no podían, al siguiente mes nombraban de nuevo, cambiaban a todos los del comité. Yo, por desviaciones de la vida o por gusto, aún en 1915 le llamaba Comité Central. Hasta 1933, 36, se llamaba Comité Ejecutivo. Pero esta crítica, llamémoslo así, esta crítica práctica por la vigencia, por la duración de los periodos sindicales surge aquí. Proponen como hipótesis y lo practican que el poder corrompe y que estar en el comité central, en el comité por mucho tiempo, corrompía. Y entonces aclaramos, no es que los persiguieran, que los corrieran. Ellos desde un inicio fueron sólidos, fuertes, organizados, conscientes de su problemática, sabían en qué empresa se estaban formando. Se organizaron en tres de las empresas extranjeras, yo les digo imperialistas, más poderosas que había en este momento. Dos empresas telefónicas, una telefónica y telegráfica,
y The Mexican Light and Power Company, la primera y la más fuerte compañía imperialista en ese momento de México y de toda América Latina, la empresa más poderosa de la industria eléctrica. Eso lo sabían. Le llamaban empresa extranjera. Yo, con el lenguaje contemporáneo, le digo, 3 empresas imperialistas son extranjeras. Todavía no tenían el concepto de imperialismo. Permítanme tantito. Pero lo sabían. Supongo yo, no hay datos que confirmen lo que estoy diciendo, pero su práctica sí lo confirma. Supongo yo que están temerosos de que las propias empresas se infiltraran, o que las empresas, sabiendo que negocian con un grupo, logren atrapar a sus dirigentes. Y para evitar eso, para evitar que el comité le agradara, se fascinara por el poder, o que sus patrones imperialistas, eso sí sabían lo que era el imperialismo y eso sí actuaban con esa doble intención, para evitar que estos gerentes generales atraparan a la dirigencia. Los propios compañeros en asamblea discutieron, vieron esas posibilidades y dijeron no. 3 meses. Y hasta los años 20, a pesar de la gran derrota de la huelga general de 1916, cuando retornan a sus actividades más o menos normales en 1917, regresan con la idea de 3 meses como duración, como periodo sindical. Entonces, de eso quiero tratar. El 14 está muy cerca de este lunes, y entonces, narrando lo que aquí viene, la esencia que está en este libro, y como se cumple justamente más de 100 años, hoy se lo dedicamos al ISME. Y de verdad les recomiendo que compren este libro. Este libro, con otra portada, salió en 1978, editado por la UNAM, ahora está por Editorial Viceversa. Le amplié algunas cosas, no, no, no variando la interpretación, no variando incluso el contenido. ¿Qué fue lo que pasó? Que, por ejemplo, cuando se convoca la organización del ESME, yo sale un aviso grande, sale un desplegado diciendo que es necesario que los electricistas, que todos los trabajadores del ramo eléctrico, se unifiquen y formen un sindicato. Ese desplegado yo lo puse en resumen, 3, 4 renglones máximo, y lo que hice ahora para que creciera es que puse el desplegado completo. También el desplegado, por ejemplo, tanto de la convocatoria de la huelga de 1916, como un desplegado muy grande que apareció el 1 de mayo de 1916 del ESME, quejándose de las arbitrariedades de la empresa,
sobre cómo actuaban en las divisiones los superintendentes. También hice un pequeño resumen y ahora esta nueva edición sale los dos desplegados completos. El del 1 de mayo del ESME contra las arbitrariedades de la empresa de Mexican Lion Power Company y el desplegado convocando a la huelga general por la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. Entonces, la comparación entre la edición de 1978 y esta del 2021 terminó de imprimirse en julio 21, en julio del 2021, y propiamente empezó su venta en septiembre. Bueno, la diferencia es esa. En vez de resúmenes de desplegados o resúmenes de asambleas, aparecen completos esas asambleas y esos desplegados. Debí haber agregado algunas notas amplias de la empresa, pero no, me constreñí, me ceñí a solo ampliar esas cosas. Y para mi fortuna, bueno, cuando hice esta investigación y este libro, no conocía yo este otro documento, rojo y negro. Miren, esta fue la primera edición de rojo y negro. La fotografía son muchos obreros de Necaxa. Atrás está medio borroso, pero estos trabajadores, si uno los ve bien, parecen casi todos peones. Están en un gran tubería con las que se montó Necaxa, la turbina, el agua, pues, mejor dicho, para que llegara a la turbina de Necaxa. Esta fue la primera edición del primer periódico del ESME, que duró solo 4 números. Los últimos 2 meses de 1915 y los primeros meses de 1916. Entonces, convencí al comité para que se hiciera rojo y negro. Esta edición fue de 1000 ejemplares. Después de esta salió esta otra. Rojo y negro de 1915. Todos los números que existieron del periódico Rojo y Negro, 4 números. Logré convencer al comité de esta primera edición y luego de esta segunda edición, que fue maravilloso. Que todo el mundo conociera el periódico Rojo y Negro. De esta segunda edición se imprimieron 20,000 ejemplares. La idea fundamental fue que la gran mayoría de compañeros del ESME conocieran su primer periódico. Sería muy buena idea que volvieran a publicar Rojo y Negro como aniversario
de el ESME, para que de nuevo, si es que no alcanzaron los 20,000 números, en este caso serían los 21,000, 1,000 y 20,000, para que todos conocieran el primer periódico del ESME, Rojo y Negro, periódico socialista independiente de 1915-1916. Bien, por eso vale la pena el día de hoy, frente al aniversario del ESME, que lo recordemos. Bueno, ya dije, bueno, esto sería una segunda característica. Narran en estas páginas, están los convenios que se lograron en ese año de 1915. Eran convenios generales para todos los trabajadores, tanto de las divisiones como del Distrito Federal. Por ejemplo, lograron que la jornada de trabajo fuera de 9 horas. Lograron que el salario mínimo en toda la empresa, insisto, en las divisiones, las 4 que en ese tiempo tenían, y la división centro, la matriz que le llamaban, el salario mínimo sería de $1. A partir de ahí, según las categorías, según el trabajo, según el lugar, subía el salario. Por ejemplo, en el sistema de producción, de generación, el salario más alto era el del operador de Necaxa. Lograron una clasificación de las plantas. Entonces, de la pequeña a la más grande se distribuían los salarios. No existía esa fórmula. Y entonces, según el superintendente, se les pagaba o se les hacía trabajar. Tener una jornada máxima de 9 horas fue un rubro fundamental. Entonces, estaríamos festejando la implantación de una jornada estable para todos los trabajadores y un salario mínimo profesional que se pagaba en la compañía de luz. Entonces, en general, tenemos estas dos características. Las asambleas hasta 1936 eran diario. Perdón. Una vez por semana. ¡Ay, qué error! Cada 8 días había asamblea. Y podríamos decirles sin límite de tiempo. Es decir, según cada caso, según cada tema, cada problemática, duraban las asambleas. Recuerden, ay, no sé qué pasó, espérenme tantito. Perdonen, ¿eh? No sé si rocé con el dedo algo, pero a mí se me borró la imagen y creí que también ustedes, entonces han de estar viendo las caras y gestos que hacía o el susto que me dio la aparición de otra cosa. Bien, entonces les decía, asambleas cada 8 días. Y tenemos que remontarnos a la imaginación para que sepan que obviamente las condiciones actuales
no existían, no había camiones, no había metro, no había trolebús, no había metrobús y tenían que trasladarse caminando a sus domicilios como al lugar de la asamblea. Entonces, muy complicado. Y más complicado suponer que una asamblea que empezaban a las 7 de la noche se alargarán por 3 horas o por 4. La mejor manera de informarse era acudir a la asamblea o de transmitir lo acordado por la asamblea al resto de los compañeros. Y pensando en que hay telefonistas, telegrafistas y electricistas. Entonces, asambleas cada 8 días. Desde ese 14 de diciembre hasta 1936. Porque en 1933 se modifican los estatutos, pero 2 años después se vuelven a modificar los estatutos y, por ejemplo, ahí ya surge el nombre de Comité Central. No tenemos, no sé cuál es el argumento, pero ahí ya era conocida la Revolución Soviética. Ya se sabía de la existencia de la República Popular Soviética Socialista, aunque ya mencionamos que Rojo y Negro tiene como subtítulo Periódico Socialista Independiente. Ahí sí no sabemos si ya sabían de la existencia de la revolución bolchevique. Es probable porque el periódico surge en 1915 y la revolución en contra del zar de la Rusia, pues empieza en esos mismos años. Igual está ahí. Bueno, entonces, también otra característica es que además de asambleas cada 8 días, además de un comité con duración del periodo sindical, de la gestión sindical de 3 meses, era un comité pequeño. Y de igual manera, durante muchos años, el comité no rebasaba a las 9 personas. Tenían igual la misma idea de que el comité, para tener acuerdos rápidos, para ser propiamente expedito, tomar acuerdos y aplicarlos, era así, con un poder, es decir, 9 personas dedicadas al poder, pero con un poder político social. Ningún miembro del comité iba a negociaciones con el gerente de la Telefónica o de la Telegráfica o de la Mexican Life solo o solos. Siempre en la asamblea se acordaba nombrar comisiones para todo tipo de gestiones, casi siempre de 5 o 4 compañeros. Uno de ellos era miembro del comité, pero otros 4 no lo eran. Eran electos en la Asamblea General de cada 8 días y sí llevaban todo el poder para negociar con los gerentes, con los jefes de departamento, con los superintendentes. Es decir, nunca negoció solamente
el secretario general o 2 o 3 miembros del comité. Iban acompañados como comisión, como poder colectivo colegiado, a las negociaciones. Si se iba a redactar el pliego petitorio, otra comisión electa en asamblea era nombrada y redactaban el pliego petitorio. Entonces, ay, permítanme, entonces, estas características que les digo se mantuvieron durante mucho tiempo hasta que quedaron establecidas en los estatutos. Comité pequeño, determinar sus funciones, una asamblea, llamémosle, de resoluciones directas, de acción política directa, nombrando para todo tipo de acciones, especialmente las más importantes, un desplegado, un pliego de peticiones, un convenio para negociar, unas resoluciones con los jefes, siempre fueron de esta manera. Cuando se amplía el periodo sindical, se amplía a un año. Y cada diciembre se convocaba elecciones de cada año. Entonces seguía siendo un periodo sindical corto que era nombrado cada año. Comité pequeño, periodo sindical por un año y asambleas cada 8 días. Pueden entender entonces que hay un poder político social, socializado, donde básicamente la asamblea directa, la asamblea de todos, va normando el criterio para todas las acciones. Y les digo, cuando deciden ampliar el periodo sindical a 2 años, al doble de tiempo que tenían, de todos modos se las ingenian para que cada año siga existiendo votaciones, cada año se elija a los miembros del comité para que en cierta forma la gestión sindical sea corta y compartida. Deciden en 1936 que se va a elegir a la mitad. De los 9 que había, cuando aumenta a 15 de la misma forma, la mitad del comité se va a elegir en los años pares y la otra mitad en los años nones. De esta manera, cada año seguiría habiendo modificación de comité central ya. Entonces, el periodo, aunque era de 2 años, se podría tener que tenía la presión de ser cada año. Entonces, la mitad del comité se votaba en años pares y la otra mitad en años nones. De haber sido 13 o 14 miembros ahora, de todos modos se elegía la mitad, a 6 o a 7.
de tal manera que el comité quedaba dividido, no era un gran comité y sus decisiones eran propiamente anuales. La base, el voto y la asamblea seguía siendo, con su capacidad fuerte y sólida, la que permitía, digámoslo así, la revocación de mandato cada año. Y el periodo sindical, aunque ya amplio al doble, a 2 años, con esta dinámica sindical, permitían que la base, el voto directo, universal y secreto y las asambleas de cada semana se convirtieran en el eje fundamental de la democracia. El contrato colectivo más poderoso, moderno, ágil, sólido, con las mejores cláusulas existentes, donde, por ejemplo, y llamaba la atención, cada que aparecía una nueva maquinaria, una nueva tecnología y la iban a poner a funcionar, no la detenían, sino que era negociada. La cláusula era: ninguna moderna máquina o ninguna forma de administración contemporánea iba a despedir trabajadores. Venga toda la nueva tecnología, pero negociando que si desplazaba trabajadores, iban a ser colocados en otras áreas y departamentos. Aceptan entonces la modernización y sin despidos. Todo puede ser negociado, reajustado, y la palabra reajuste no significaba, como en muchas empresas, o por no decir todas, cada que alguien decía reajuste, era despido. No con el contrato colectivo del reajuste era: vamos a ajustar, vamos a checar, vamos a ver dónde quedan los movimientos sin despidos. La nueva tecnología, por decir, máquinas electrónicas entraban, sí, se capacitaba la cantidad necesaria de compañeros que iban a conocer y aplicar las nuevas tecnologías o la modernización industrial, una reorganización industrial, igual. Nuevas formas de administración del trabajo se aceptaban y se aplicaban las nuevas normas, se estudiaban las condiciones y una alternativa: si tenían edad para jubilarse, se jubilaban, y si no, se recolocaban incluso con su mismo salario. Es decir, no significaba una nueva forma de administración o un nuevo instrumento o maquinaria, despido, no. Mientras se revisaba la reorganización industrial, sus impactos y efectos, o la cadena subsecuente de cambios, se hacían. Hubo una capacidad innata para modificar o innovar tecnológicamente. Y vaya que la industria eléctrica tuvo muchas innovaciones, por supuesto, pero con este criterio y con esta idea de comité central, gestión de sindical de pocos años, máximo 2, y asambleas constantes para que los compañeros, ya para ese tiempo había representantes, cada departamento tenía un representante propietario y un representante suplente.
Cuando la revisión de contrato colectivo, por ejemplo, surge, no se le llamó así, pero surge propiamente la comisión legislativa. El secretario general logra, no existía, les digo, que para la revisión de contrato de 1936 se nombrara a un representante por departamento. Y este fue la parte fundamental de la revisión contractual. La primera idea fue que de cada departamento los representantes electos llevaran ya un estudio mínimo y detallado de las condiciones y la mejora de esas condiciones de trabajo. Entonces ya tenemos, se sigue manteniendo la idea. Yo no sé qué tanto lo sufrirán los compañeros, porque acudir cada 8 días a asamblea y para estar informados, o si ya te agradaba el trabajo sindical, lograr ser nombrado parte de alguna comisión, casi siempre había comisiones, para tratar los asuntos importantes. De ahí sí podríamos decir de cada departamento y de toda la empresa. Ya para 1936 se editan los estatutos y la relevancia de la asamblea o de esta mecánica o dinámica del poder a toda la asamblea seguía siendo fundamental desde 1914 hasta 1936. Una maquinaria, un poder político electricista, social, solidario y directo. Es fundamental reconocer que estas ideas básicas surgen desde 1914 y 1915, ¿no? Ah, se me olvidaba decir que algunas secciones de rojo y negro, bueno, voy a agarrar el otro porque casi no se conoció esta edición. Muchos logran sobre todo reconocer esta fotografía cuando Ernesto Velasco está saliendo de la cárcel en 1918. En esta época, por ejemplo, yo confrontaría esta fotografía saliendo de Ernesto Velasco de Lecumberri, porque ya existe la CROM, el primer organismo sólido, fuerte del charrismo sindical, que como se diría, decía mi abuelita, para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo. Para que el charrismo fuera fuerte y consolidado, tuvo que ser contradicciones que tiene la vida. Electricista Luis N. Morones, por ejemplo, en estos 4 números, es el cronista, narra la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues es curioso que quien va a convertirse en uno de los charros más sólidos, más corruptos, más antisindicalistas, haya sido Luis N. Morones, que en la primera página del primer número, en la última columna, empezó a escribir en rojo y negro bosquejos de nuestro sindicato. La primera historia del ESME
Al año de ser fundada la escribe Luis N. Morones. Está desde la primera página, como luego le dicen, en la quinta columna aparece bosquejos acerca de nuestro sindicato escrita por Morones, es decir, Morones, algunos niegan que Morones haya sido del ESME, algunos niegan la presencia, pero en esta época no era charro. Uno de los principales dirigentes del ESME, que en las asambleas constantemente salía electo para las comisiones o era invitado a otros sindicatos porque era un muy buen militante, era un excelente orador y normalmente de otras organizaciones obreras lo mandaban llamar para que diera un discurso, el discurso principal, para convocar a los obreros de otras ramas a expresar los objetivos fundamentales del sindicalismo de aquella época. Morones es un muy fiel obrero electricista, que en esta época, por cierto, y esta es otra característica, por decisión de la Asamblea, lo nombran gerente interino de la empresa telefónica y telegráfica mexicana. El gobierno, bueno, no, todavía no era gobierno, la Fuerza Revolucionaria de Carranza incauta la empresa telefónica y la administración se la cede a la Asamblea del ESME y el ESME decide nombrar gerente provisional a Luis N. Morones, es decir, a uno de sus mejores obreros y militantes. Hay dos grandes mentiras, bueno, hay dos grandes sucesos que se quieren ocultar o que se convierten en mentiras en esos años. Una es esta, que Morones nunca fue parte del ESME. De 1914 a 1917, Morones es parte fundamental del ESME, es decir, aún más, llega a ser nombrado secretario del Interior en 1917. Y bueno, consulten, espero que haya muchos números, o algunos por lo menos, unos 4 o 6 números de Rojo y Negro, ya sea en esta edición o en esta, para que lean cómo Morones estuvo ahí, fue parte siempre de los compañeros que administraron Rojo y Negro, y les digo, fue el primero que escribió la historia del ESME cuando ya llevaba un año de existir el ESME. Estaba preocupado por tener un órgano de difusión donde viniera la mayor cantidad de información posible, como vienen los convenios, las negociaciones o la historia del ESME, o hay un artículo muy bueno de Ernesto Velasco sobre los 14 puntos para forjar un buen obrero, un militante y un sindicalista de primer orden. Entonces, siempre desde sus orígenes preocupado por tener un órgano directo con los trabajadores, en este caso Rojo y Negro, y como sabemos, la revista Lux, que se funda en 1928 y que desde entonces aparece, con sus altibajos, ¿no? Entonces tenemos así un poder electricista social, socializado. Estas formas de trabajo, siempre en apoyo
o con apoyo de los trabajadores, seguramente fue lo fundamental que permitió al ESME tener la trayectoria que hoy tiene. Entonces tenemos que revisar estas formas de proceder para, si fuera necesario, corregir las fallas, los errores, los desvíos, y si no, para ratificar en toda su congruencia los actos que marcaron al ESME desde 1914. Entonces, negociaciones siempre acompañadas por compañeros, por comisiones. Y además, cuando estaba la duda de si aceptar o no, suspendían las pláticas, le decían a los jefes, al gerente o quien fuera, permíteme, vamos a ir a asamblea a consultar si estas últimas propuestas se aceptan o no se aceptan. Entonces regresaban, consultaban en la asamblea y hasta que la asamblea les aprobaba, se firmaron los acuerdos. Es decir, parte del comité iba a negociar con representantes electos y hasta que la asamblea estuviera convencida, se pactaba todo. En 1914 y 15 se firmaron 4 convenios con la empresa Mexican Light and Power Company, 2 con la empresa de teléfonos Ericsson y 2 con la Telefónica y Telegráfica Mexicana. Se nombró 2 ayudantes de Morones en la empresa telefónica mientras estuvo administrada por el ESME, y esto no lo he estudiado completamente. Tenemos que regresar a buscar los años que Morones o el ESME trabajaron en ese sistema. Hubo revisiones de convenios, hubo revisiones para aumentar los salarios a los telefonistas y telegrafistas, y siempre se aprobaba no por Morones, sino planteaban el tema en la asamblea y ahí se autorizaban las cosas. Por ejemplo, el crecimiento de las líneas telefónicas, es decir, de mayores contratos en la telefónica, también se autorizaban en la asamblea. Se le pidió informes a Morones, pero Morones nunca determinó absolutamente nada fundamental en teléfonos, perdón, en la Telefónica y Telegráfica Mexicana. Es decir, ese gerente interino también decidía y acordar lo fundamental con un convenio y un acompañamiento de los compañeros. De igual manera, se crearon comisiones en cada uno de los departamentos para tener siempre propuestas desde cada uno de los compañeros o compañeras. Este mecanismo fundamental de democracia directa en la asamblea para los acuerdos con la empresa, o esta asamblea
de renovación constante del comité y comité pequeño siempre funciona. Cuando se decide formar la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, también el acuerdo fue comité pequeño y asambleas constantes. Incluso asambleas permanentes hasta no resolver algunos de los problemas que tenían todos los sindicatos de la capital. Fue en ese sentido la dinámica política surgida desde la asamblea, donde cada 8 días se discutía, o si era el asunto muy importante, se declaraba asamblea permanente. Entonces, nunca se estipuló, insisto, que el secretario ejecutivo o el del comité central después fuera personal y aisladamente a negociar. No fue así. Y vemos esta dinámica de renovación constante del comité con funciones sindicales de corta duración. Primero cada 3 meses y después de cada año, pero con asambleas cada 8 días. Ahí vemos que la esencia del Sindicato Mexicano de Electricistas que plantearon tenía esta capacidad de resolución directa a partir de un poder electricista socializado. Entonces, es parte de la historia que tenemos que volver a revisar y les recomiendo las 2 lecturas básicas. El que tienen que comprar a través de Amazon. Bueno, en la biblioteca yo llegué a dejar ahí 4 libros. Pues tendré que ir ahora a donar a la biblioteca otros 4 libros para que ustedes, si no lo pueden comprar en Amazon a 300 pesos, lo pueden ir a leer en la biblioteca. De rojo y negro también me preocupé porque llegaran a la biblioteca estos libritos. Así es que, para que conozcan el primer periódico del ESME de 1915 y 1916, lo pueden consultar. Miren el anuncio que salía en el periódico de la Telefónica y Telegráfica, que en ese momento, administrada por el ESME y en especial por Morones, no era aparte o no fue nombrado por la empresa. Se cedió la administración al ESME y el ESME en asamblea general lo designó a él. Hubo un robo y asesinato en Juandó y aquí está narrando esos sucesos. Entonces, el último número de Rojo y Negro fue de abril de 1916 y por eso será bueno que lo consulten en la biblioteca. Pues esta es para mí
lo esencial. Los departamentos revisaban sus condiciones de trabajo, estudiaban muy bien las buenas y malas condiciones. El representante electo o los dos representantes, el suplente y el propietario, en asambleas se comentaba esas condiciones. Hasta 1936 era obligación del representante propietario planteaba las cosas y sucesos. En ese año se logró aprobar que ya podía el suplente obtener la posibilidad de plantear las cosas por su departamento. Antes no tenía que ser el representante propietario. Después de esto se le da capacidad política al suplente de poder plantear las cosas. Bueno, pues está por acabárseme el tiempo. Solo les puedo decir que este es un resumen muy apretado de esas condiciones. Los estatutos donde se plasman estas cosas van a ser hechos en 1936, la misma fecha en que se va a hacer el mejor contrato colectivo de trabajo y la fecha también donde se va a convertir el Comité Nacional de Defensa Proletaria, igual ideado con un comité pequeño, con amplias posibilidades de organización, es este año. Y entonces, con esos instrumentos, chéquese los estatutos del 36 y van a notar la esencia fundamental de todo el periodo. En estos estatutos, por último, antes de que me vaya, las elecciones para esta época eran controladas, administradas y vigiladas o desarrolladas por un comité, una comisión de escrutinio que era nombrada entre todos los participantes a elección. Es decir, nunca se dejó en manos del comité el transcurso de las elecciones. Siempre fueron los mismos participantes, la oposición o la planilla oficial, quienes vigilaban todo el control del proceso de campaña y, si fuera necesario, del cambio de comité a través de la comisión de escrutinio, no de una orden o de unos seleccionados o de una asamblea donde el comité podía controlar los procesos. La comisión de escrutinio se elegía entre los candidatos participantes. Nunca tuvieron el control y dominio del proceso electoral. Una maravilla que lo diga de esta forma. Bueno, se me acabó el tiempo. Otro buen aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas y Fidel Castro lo tratamos la siguiente vez. Nos vemos. Ya no sé qué decir, si el 14 de diciembre de 2023 y entramos al siguiente, a la siguiente década. 10 años más, délenme. Hasta entonces, muchas gracias
por esta añoranza del electricista.